número 5 de lenguaje. ¿Ya? Y van a poner mucha atención. Vamos a emplear poco tiempo porque no es largo. Sí, sí, ¿Ya? sí. Bien. Esto es tema número 5. ¿Ya? El título que dice el cuento. Ustedes saben, el cuento ha existido desde el momento de la existencia del ser humano. En el cuento hay cuentos orales, cuentos escritos, ¿no? Primero ha existido cuentos orales. Por ejemplo, nuestros antepasados, los abuelos aymara hablantes, hacían sus cuentos orales. Este no es Esos cuentos orales se referían a los hechos ocurridos en la vida social, ¿no? Y también habían cuentos así imaginarios 11 tareas. ficticios. Por favor, niño, ¿puede callarse? ¿Ya? Y vamos al punto número 1. Dice, ay, qué lindo el cuento. El cuento a veces nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos desarrolla la creatividad, ¿no? Y para ello acá el título es El lobo y el perro, ¿ya? Ahí está el lobito de color negro, plomo, y el perrito contrario, ¿ya? De eso se trata el cuento. ¿Qué dice? Estaba un pobre lobo con la piel en los huesos, gracias a que los perros hacían muy bien su trabajo de cuidar su finca. Encontró a un perro rechoncho y de un pelaje muy brillante que se había extraviado. El señor lobo, de muy buena gana, se le hubiera echado encima para destrozarlo, pero tendría que pelear y el enemigo tenía pinta de defenderse bien. Esto es un cuento, queridos niños, pequeño. Este cuento pequeño no nos hace reflexionar. ¿Qué mensaje nos daría? Y ustedes lo van a analizar, ¿no? Bien. Ahora, aquí está la definición. Definición dice, el cuento es una narración generalmente breve de lo real que sucedió. Cuento real y o algo imaginario, ¿no? Ficticio, en la cual participan uno o varios personajes desarrollando una trama sencilla. Esto quiere decir que los niños, niñas, el cuento es una narración breve, un resumen de algo real que ha sucedido en el tiempo pasado, en este caso, o puede ser también en el tiempo presente, pero lo que va a pasar en el tiempo presente va a pasar al tiempo pasado. Ahora, hay cuentos, ¿no? Reales. Por ejemplo, el caso de las elecciones del 2019 pasa a ser como un cuento real, ¿no? Un cuento real existente. Y ese cuento prácticamente queda grabado en conocimiento de todos los seres humanos a nivel de Bolivia. Cuento real, ¿no? A eso dice cuento real. Hay otro, algo imaginario, un cuento ficticio. Ese cuento es algo fantasioso que nos podemos imaginarnos. Así va a ser, así era, ¿no? Entonces, hay, queridos niños y niñas, en ambos cuentos, cuento real y cuento ficticio,
participan los los personajes principales, haciendo una dramatización bastante corta, sencilla, clara, no ampliamente, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han escuchado estos días, ¿no? Cuestión del golpe de Estado. Eso es prácticamente un cuento, ¿no? Real, ¿no? Otro dice otra cosa, otro personaje dice otra cosa y así. ¿Y quienes actúan en ese cuento? Son prácticamente los personajes de los politiqueros, ¿no? A veces participa Evo Morales, a veces participa García Linera, a veces participan otros partidos de otros partidos políticos como Carlos de Mes. Entonces, eso es un cuento real. Vamos al punto número 2, donde dicen las partes de un cuento. El cuento presenta las siguientes partes: inicial, desarrollo y final. Ahí está. Prácticamente, por favor, esa música. Señora mamá o papá, por favor, déjeme desarrollar. Me estás haciéndome perder el tiempo. Estuve concentrado y los niños también estaban concentrados. Por favor. Ahí tenemos un cuento. El título es ahí, el mono barrigón. ¿Ya? Pero ese mono barrigón, ahí está con la flecha, nos está indicando, es el título principal del cuento. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar, ¿no? Con el primer cuadro que dice, el mono barrigón vivía en la selva. Era de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. ¿Y esto qué es? En el inciso aquí nos dice inicio. ¿Ya? Inicio. En esta parte, queridos niños, están expresados personaje principal, en este caso el mono barrigón. Ahí está el mono barrigón. ¿Dónde está el mono barrigón o dónde vivía? En la selva. ¿Ya? Y tenía amigos, ¿no? Amigos que siempre vigilaba. ¿Para qué? Para cuidar la naturaleza. Por lo tanto, queridos amigos, niños, niñas, en esta parte del inicio está presente personajes o el personaje o varios personajes pueden estar, el lugar, ahí está la selva, y el tiempo está en el tiempo pasado. Por lo tanto, esta parte del inciso A se llama inicio o también se llama comienzo o también podemos decir introducción, ¿no? Son palabras sinónimos. Ya avancemos. Luego tenemos el inciso B, el recuadro grande. Dice ahí un día, un día ya es pasado al tiempo. ¿Qué dice? Un día fui a la oficina de empleo y dijo, quería ser guardabosques. Los empleados se rieron al oírlo y le dijeron que no podían darle el trabajo porque él era un mono, ¿sí? Y el barrigón se fue muy triste y no paraba de pensar qué podría hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó, ya está. Exclamó quiere decir algo, decir,
expresarlos. Esta parte del cuento es conocido como desarrollo, o puede ser medio o nudo, ¿no? Pero para que ustedes me entiendan, he puesto con la palabra desarrollo. Esta parte del desarrollo es problema, donde se hace un problema. Por eso acá lo han problematizado al mono, que no podía ejercer, ¿no? Como cuidador de guardabosques. ¿Por qué? Porque era un simple mono, no los empleados de ese lugar. Pero ¿qué hizo el mono barrigón? Se fue triste, pero seguía pensando cómo podía haber logrado su deseo, ¿no? Para ser guardabosques. Eso es un problema que no tiene solución. Lo ha problematizado al personaje. En este caso, el personaje principal en esta parte con problema que se ha ido es el mono barrigón. Vamos a la tercera fase, que es el final. ¿Qué va a hacer aquí el mono? A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. ¿Qué es esa idea maravillosa? Para lograr, ¿no? Para lograr ese deseo. ¿Qué nos dice? Fue a una tienda de disfraces, donde había una tienda con varios disfraces. Disfraces podrían ser las ropas, etcétera, etcétera. Y pidió un disfraz. Y disfraz de hombre. Se lo puso y parecía un verdadero señor. Ya, hasta ahí está correcto, porque el mono se está convirtiéndose al ponerse el disfraz en un señor, en un personaje, hombre. Ahí abajo dice, volvió a la oficina de empleo y esta vez lo admitieron. La palabra admitieron quiere decir lo aceptaron para ser guardabosques. Ahí está el mono barrigón, ese mono barrigón como personaje principal del acto de ese cuento. Aquí dice, vamos a ir aclarando. Entonces, aclarando. Inciso A, le hemos dicho la entrada, ¿verdad? Inicio o introducción. ¿No? Dos palabras sinónimos. Inicio o introducción del cuento. Aquí dice, comienzo del cuento, donde se presentan los personajes. Ahí está. Ahí se nos ha presentado como personaje al inicio el mono barrigón. El lugar. ¿Qué era el lugar? La selva donde vivía. Y el tiempo en que sucede la historia es en el tiempo pasado. ¿Ya? Vamos. Generalmente, dice, se inicia la redacción de un cuento con frases o palabras. Entiéndase, por favor, aquí está en mayúscula. Era una vez, había una vez, hace mucho tiempo, hace años, un día, etcétera. Podemos empezar a escribir un cuento para el inicio con este tipo de palabras o frases. Yo puedo decir, una vez había un conejo en la ciudad de Achacache. Y eso estoy expresando del personaje que es el conejo. El lugar donde es Achacache. ¿En qué tiempo? En el tiempo pasado. O también puedo decir, había una vez un lobo
en la localidad de Achocalla se escapó hacia Mayas. Estoy empezando a redactar. En este momento estoy expresando el cuento en el tiempo pasado. Había una vez. O si no puedo decir, hace mucho tiempo el avión se cayó en el lago Titicaca. Estoy empezando, ¿no? A expresar en forma oral el cuento. O puedo decir, hace años Evo Morales engañó al pueblo, ¿no? Ahí está. Tiempo pasado. ¿Dónde? En Bolivia o en La Paz, el lugar, ¿no? ¿Quién es personaje? Evo Morales. O si no, también puedo decir, un día pasó 5 palomas en la localidad de Sorata, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, por lo tanto, queridos niños y niñas, en la parte del inciso A, inicio o introducción, siempre se empieza con este tipo de frases o palabras para redactar un cuento. Vamos a la siguiente hoja. Ahí está el inciso B. En el inciso B dice desarrollo o nudo. También podemos decir, inciso B, nudo o desarrollo. ¿Qué nos indica en esta parte? En esta parte del cuento se da a conocer el problema. Ahí está. ¿No ve? Que en el cuento que hemos revisado en la segunda parte del desarrollo nudo, lo ha problematizado ¿a quién? Al mono. Porque el mono no podía ser guardabosques. ¿Qué tenía que hacer el mono? Tenía que buscar una solución para ser empleado, porque no aceptaron, rechazaron por ser mono. Al que se enfrenta los personajes. Entonces, en ese momento, el mono como persona único se enfrenta a varios de los empleadores. ¿Ya? Entonces, es un problema que se da a conocer. Esa parte es el desarrollo o nudo. En el inciso C dice final o desenlace. La palabra desenlace no es nada más que sinónimo de final, conclusión, ¿no? En consecuencia podemos decir. Pero en el cuento se maneja la palabra final o desenlace. ¿A qué se refiere? Se refiere donde se resuelve el problema, ¿no? ¿Dónde se resuelve el problema? Es decir, pueden ser tristes o felices. La mayoría de los cuentos infantiles tienen una final feliz. En este caso, queridos niños y niñas, recorriendo siempre al cuento del mono barrigón, mono barrigón para solucionar, ¿qué ha hecho? El mono barrigón ha tenido una idea maravillosa para lograr, para ser admitido, para ser aceptado como empleado. ¿Qué ha hecho? Ha pensado, ¿no? Ir a la tienda. Y en el tienda habían disfraz. Y un disfraz se ha pedido de la tienda y se ha puesto y se ha convertido en un señor. Y luego aceptado. Eso fue la salida del mono barrigón para ser un guardabosque. Queridos niños, niñas, tienen esas 3 características. En resumen, entiéndame esta parte, queridos niños, un cuento tiene un título, la cabeza principal, luego tiene un inicio o introducción, ¿ya? En esa introducción, queridos niños, niñas, está referido, ¿no?
al personaje, al espacio y al tiempo. En el inciso B, que es el desarrollo nudo, aquí se problematiza, se hace conocer de qué se trata el problema. ¿Ya? Y final, que es el desenlace, se busca la salida, se busca la solución. Ya en el caso del cuento del mono barrigón. Solamente sencillito esta parte, queridos niños, la temática. Ahora viene actividades complementarias. ¿Ya? En el romano número 1 dice, subraya la respuesta correcta. 1 dice, el cuento es una, tienen que subrayar. Dice, pues en el inciso A dice narración y en el inciso B dice narración de algo real que sucedió. En el inciso C dice narración breve de algo real que sucedió. En este caso, ¿cuál sería? Yo voy a subrayar el inciso C. ¿Ya? Subrayado. Así de simple. En el punto número 2 dice, las partes del cuento son inciso. En el inciso B dice, desarrollo de final. En el inciso C dice, los 3 anteriores. La respuesta va a ser los 3 anteriores, porque es inicio, desarrollo y final. Entonces, por lo tanto, voy a subrayar el inciso C. Ya, ahí está. Vamos, punto número 3 dice, el inicio o la introducción de un cuento es aquí hay 3 posibles respuestas. Inciso A dice, donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en que se desarrolla. Un cuento, ¿no? Inciso B, donde se presentan los personajes. Inciso C dice, donde se presentan lugar y el tiempo. ¿Cuál sería más aconsejable para poder subrayar? Es el inciso A. ¿Ya? ¿Ya? Porque ahí habla completo. Porque en este tipo de respuestas, queridos niños, siempre tienen que buscar un inciso que sea bien resumido. ¿Ya? Y si le falta algo, no es respuesta, sino es respuesta incompleta. ¿Ya? Vamos al punto número 4. El desarrollo un nudo donde se da a conocer el problema al que se enfrentan los personajes. Inciso B, problema con solución. Inciso C, ninguno de ellos. En este caso es el inciso A. Pero ustedes ya tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? El punto número 5, el final o desenlace se refiere. Inciso A, donde se resuelve el problema con alegría. Inciso B, aprende a escribir el cuento. Inciso C, ningún. ¿Cuál serían, queridos niños? El inciso A. Querido. ¿Verdad? Donde ustedes tienen que ubicarse siempre, queridos niños, niñas, en la idea resumida, por favor. Que se entiende, por favor. Seguimos. Ya. Ahora acá en el romano número 2 dice, completa las palabras que faltan. Esto es un mapa conceptual pequeñito. Cuento, ¿qué es el cuento? Es una, en mayúscula me van a llenar acá, por favor. Es una narración breve. 2 palabras acá. Narración breve. Está en la definición. Léanlo. No la palabra generalmente. No. Solamente acá. Narración breve. Consta de 3 partes. La primera parte podría ser cualquiera de las 2 palabras
inicio o introducción. En la segunda parte, desarrollo o nudo, una de las dos palabras. Y en la tercera parte, puede ser final o desenlace. Ya tiene que completar, pero con las letras mayúsculas. Ahí está como la muestra en la parte principal, donde dice cuento. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace en mapas conceptuales? Queridos niños, siempre en mapas conceptuales, cuando se llena hay que utilizar las letras mayúsculas, pero cuando están las letras minúsculas son palabras de enlace, se llama, palabras de nexo o de unión. En este caso es una minúscula. Está uniendo entre el cuento y narración breve. ¿Ya? Ahora, en las siguientes partes es la narración breve con sus tres partes, va a unir, consta de tres partes. ¿Ya? Por favor, mayúscula. Vamos al Romano número 3, dice, pinta las palabras con diferentes lápices de color en la sopa de letras. Y acá, por favor, no me van a colorear con marcador, sino con lápices de color. Buscan las palabras y pintan. Por ejemplo, aquí yo encuentro cuento, ahí está. Y voy a pintar con un color, diremos así, rojo puede ser, amarillo. Tiempo. ¿Ya? Ahí van a encontrar tiempo, ¿ya? Tiempo, Ahí van a encontrar, final, son varias palabras referentemente, ¿no? Referentemente al cuento. Vamos al punto número... Inicio. Perdón. Inicio. Al Romano número 4. ¿Qué dice? Completa las palabras que faltan. El cuento número 2, ¿no? Del contenido que hemos desarrollado. Eso prácticamente al cuento número 2 del mono barrigón. El título del cuento es, ustedes complementan acá, el mono barrigón. Es el personaje principal del cuento. ¿Quién es? El mono barrigón. El nombre propio del mono es mayúscula, barrigón, por favor. ¿Ya? El mono era amigo de... Ustedes tienen que buscar, ¿ya? ¿Quién vivía en la selva? Ahí ustedes tienen que completar. Barrigón. ¿Qué quería ser el mono barrigón? Léanlo el cuento, ¿ya? ¿Por qué los empleados no podían darle el trabajo? Porque era un simple mono. Porque era un mono. Ya, entonces ustedes van a ubicar. Vamos a la última hoja. ¿Qué ha conseguido el mono barrigón de la tienda? ¿Qué ha conseguido? Disfraz. Y después, después, ¿qué ha hecho? Ustedes complementan. ¿Quién salió victorioso de ser admitido? El mono barrigón. Ya, ahí está concluido ya. Ahora, en esta, en la quinta, o en el quinto romano número dice, pega un cuento pequeño. Usted puede conseguir del internet, o si no tienes algún libro, péguelos. En ahí solamente vas a pegar nada más. No hay que colocar las partes del cuento, nada. ¿Ya? Romano número 6 dice, busca en el diccionario las siguientes palabras. ¿Qué quiere decir introducción en el diccionario? ¿Qué quiere decir nudo? ¿Y qué quiere decir desenlace? ¿Ya? Ustedes su significado colocan. Ahora, quiero explicarles brevemente el manejo del diccionario. Por ejemplo, en la introducción, queridos niños, van a encontrar unos 2 o 3 significados. Pero lo que más se aconseja al cuento, ustedes van a anotar. No me van a anotarme todo, por favor.
Y también del nudo o del desarrollo que decimos, también van a buscar una palabra que sea más comprensible. Puede tener 3 o 4 significados. Una palabra tiene varios significados, ¿no? Como estamos fuera del clase, bueno, pues no vamos a tener suficiente conocimiento, sino si es que estaríamos en el aula, les explicaría con detalle cómo se encuentran las palabras, ¿ya? En el tercero, lo propio de este enlace puede tener 2, 3 significados. Uno que se aproxima al cuento. No hay que copiar todo, queridos niños, ¿ya? Y eso es necesario que conozcamos el significado de las palabras, ¿ya? Y además, niños y niñas, tenemos que saber manejar el manejo del diccionario de acuerdo al orden alfabético o si no, de acuerdo al orden del abecedario. ¿Ya? Con esas aclaraciones, niños y niñas, terminamos nuestra clase.